Hoy les platicaremos lo que hemos aprendido arrancando este proyecto de investigación en pandemia, además de hablar sobre el complejo contexto de movilidad actual. Les compartiremos, perdón, esta es la agenda del día de hoy. Les compartiremos las motivaciones para realizar este proyecto, la creación de un consejo comunitario y del folleto que hemos utilizado en el proyecto, lecciones aprendidas en el terreno y algunos resultados preliminares de los datos recolectados en Chile. Para comenzar brevemente, me gustaría compartir con ustedes algunas cifras relevantes para comprender el contexto actual de movilidad en el mundo. Es importante hablar de movilidad porque este incluye, además de a migrantes, a desplazados forzados, tanto internos como internacionales, refugiados y solicitantes de asilo. En 2019 había un estimado de 272 millones de migrantes internacionales, lo que equivale a un 3.5% de la población global. Aunque en 2020 la llegada de solicitantes de asilo y de migrantes en general se redujo, producto de las medidas fronterizas restrictivas, los desplazados han llegado hasta ser 83 millones de personas, representando una de cada 95 personas en el mundo. Si observamos la gráfica, vemos que los números de personas desplazadas van en aumento y dadas las condiciones de precariedad e incertidumbre, es probable que estos números sigan aumentando. Dado este contexto, es importante hacer un breve relato de la inmigración de haitianos a diferentes países del mundo. Hoy en día hay aproximadamente 1.600.000 haitianos viviendo fuera de Haití, lo que supone un 14% de la población total. Históricamente, los haitianos han migrado a Estados Unidos, a República Dominicana, a Canadá y a Francia. Desastres naturales como el huracán Jean en 2004 y el terremoto en 2010 dieron pie a que se estableciera una misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití, en la cual Chile tuvo una presencia importante. Después del terremoto del 2010, Estados Unidos otorgó visas de protección a los haitianos, sumando casi 600.000 haitianos en Estados Unidos. El mundial que se celebró en Brasil en 2014 demandó mano de obra que en parte fue cubierta por haitianos que buscaban oportunidades de trabajo fuera de su país. Al terminar esta alta demanda de trabajos, algunos se fueron a Chile, en Chile se había facilitado la migración haitiana previo al 2018 y otros emprendieron su viaje a México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Es importante mencionar que antes de terminar su administración, Obama suspendió el programa de protección que se le otorgaba a los haitianos, dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre en la frontera entre México y Estados Unidos que persiste hasta el día de hoy. Esta es una de las razones por las cuales este estudio también incluye México, aunque hoy únicamente compartiremos los resultados de los datos recolectados en Chile. Además de hablar brevemente de cómo los haitianos llegaron a Chile y a México, es importante comentar la realidad migratoria que existe en ambos países. Como muchos de ustedes saben, hasta hace muy poco Chile no era un destino de migrantes ni de solicitantes de asilo. Esta gráfica realizada por el Servicio Jesuita Migrante muestra el aumento de la presencia de migrantes en Chile. Inició en 2010, representaban casi el 2% de la población total y hoy representan casi un 8% de toda la población. Los haitianos representan el 12.5% del total de los migrantes en Chile. Y a pesar de observar un crecimiento constante de la presencia de migrantes, en 2019, producto de la política restrictiva migratoria del gobierno de Piñera, se registró un saldo negativo de migrantes haitianos, aproximadamente de 3.000 habitantes menos. Por otra parte, el cierre de las fronteras producto de la pandemia ha impulsado la entrada por pasos no habilitados, y esto no sucedió solo en Chile, sino en otros países del mundo, incluyendo la frontera de México con Estados Unidos, en donde esperan migrantes provenientes de otros países centroamericanos, desplazados internos producto de la violencia en México y migrantes de otros países cuya presencia no se había registrado antes. En este último año, 2020 y 2021, el vínculo entre México y Chile para la población haitiana ha sido más fuerte, ya que además de que muchos se han asentado en Tijuana y en otras ciudades fronterizas, hoy hay haitianos viajando constantemente desde Chile hacia la frontera con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos.
Los cambios en los protocolos de espera implementados por el gobierno de Trump, así como el cierre y la suspensión de las listas de espera de los solicitantes de asilo, ha dejado a miles de personas en incertidumbre. Un estudio reciente publicado por el Colegio de la Frontera Norte muestra el recorrido que se origina en Haití, como lo pueden ver en el mapa, pasando por Chile y después en tránsito por Chiapas, que es en la frontera de México con Guatemala, hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. A pesar, y bueno, es importante mencionar la motivación de hacer un estudio sobre salud mental en la población haitiana, ya que a pesar de que hay un sinnúmero de estudios que han encontrado asociación entre migración y movilidad y síntomas de depresión, es menos claro qué pasa con las personas que se encuentran en una situación de incertidumbre, como es el caso de los haitianos en ambos países, y si esto se traduce en un riesgo para su salud mental o también pueden ser condiciones, pueden provocar condiciones de resiliencia, lo cual se ha encontrado en recientes estudios con migrantes en otras regiones. Dado todo este contexto, el objetivo de este estudio es comprender el estado de salud mental de los migrantes haitianos viviendo tanto en Chile como en México, considerando factores de vulnerabilidad, pero también factores de resiliencia. Compartirles quiénes somos el equipo de investigación. Yudelín Keristil, que va a platicar con nosotros en unos minutos. Ella es entrevistadora y traductora y la primera semilla de este proyecto. Mercedes Mercado Órdenes es estudiante de doctorado en psicología y la psicóloga del proyecto. Y tenemos también a Sami Bienamé y Emanuel Dofín, que son entrevistadores del proyecto y miembros de la comunidad haitiana. Es importante brevemente mencionar que todos los instrumentos se tradujeron al creol y estamos realizando encuestas tanto en español como en creol, dependiendo de la preferencia de los participantes. La metodología de este estudio es una metodología mixta explicativa secuencial, lo cual implica realizar encuestas y entrevistas en profundidad, tanto en Tijuana como en Santiago. Y la invitación de los participantes es vía semillas, o sea que los mismos participantes invitan a otros miembros de la comunidad a participar. Y Cristel nos va a platicar su experiencia siendo la primera semilla, así como las experiencias en el primer lugar donde hemos hecho terreno, que es en una toma que está en Cerrillos. Igualmente nos interesa capturar diversidad de experiencias migratorias, por ejemplo, años que llevan en el país en la entrevista, y personas viviendo en distintas comunas o colonias en ambos países. Ahora le voy a dar la palabra a Mercedes Mercado, que nos va a contar un poco sobre un consejo comunitario que conformamos, sobre el folleto de salud mental y protocolos, así como los instrumentos para evaluar los síntomas de depresión. Gracias, Teresita. Buenas tardes a todos y todas. Voy a partir por hablar de este consejo comunitario que está conformado por varias organizaciones. Parte del proyecto incluía tener la asesoría y la retroalimentación de organizaciones de la sociedad civil u otros estamentos que pudieran aportar con sus experiencias respecto de la implementación del proyecto y aproximarnos de esta forma de mejor manera a la población haitiana, respetando sus determinantes culturales, sobre todo. Estas organizaciones con las que hemos trabajado y hemos sostenido reuniones desde febrero de este año son, en primer lugar, FUPA, o Fundación Urgencia País, que es una organización creada por migrantes haitianos, que ha tenido varias sedes, ha trabajado en el Museo de la Educación, el Museo de la Memoria y Derechos Humanos también, en la Comuna de Santiago, liderada, como dije, y creada por haitianos, por inmigrantes haitianos. Ellos prestan asistencia material, realizan cursos de capacitación en idioma en español, también capacitación para el trabajo y ayuda a obtener trabajo. La segunda organización con la que trabajamos es el Servicio Jesuita Migrante, que ellos tienen una amplia experiencia en el trabajo con migrantes en varias regiones de Chile. Una de las atenciones o apoyos que prestan es la asesoría legal gratuita en temas migratorios,
Además, ellos cuentan con una bolsa de empleo, con programas sociales y tienen a disposición una plataforma interactiva, que es un canal de mensajería que se llama Grab, que pone, ¿cierto?, en contacto profesionales, voluntarios y consultantes haitianos migrantes, dando información sobre regularización, trabajo, educación, etcétera. La tercera organización es FRE, que es una organización que está al alero de la parroquia acogida, perdón, parroquia San Saturnino, en el barrio Yungay, una organización de inspiración católica, trabajan en la comuna de Santiago, y también ellos brindan asesoría legal, apoyo social, atención en salud mental, tienen un programa de voluntariado al respecto, a migrantes de nacionalidad haitiana, y no solamente de nacionalidad haitiana, sino a migrantes de otras nacionalidades. El contacto con estas organizaciones tuvo que ver, ¿cierto? El Servicio Jesuita a Migrantes, Teresita realizó un voluntariado ahí, tomó contacto con ellos. Por mi parte, en mi tesis de magíster, trabajé con FUPA, tomé contacto con ellos, me ayudaron, ¿cierto?, en el tema de los participantes, de contactarme con algunos participantes que se interesaban en realizar las entrevistas cualitativas semiestructuradas que yo estaba haciendo. Y con la Fundación FRE, yo participé en un conversatorio al final del año pasado, y ahí establecimos un vínculo de trabajo y de colaboración. Asimismo, Cristel, que va a exponer en unos minutos más, ¿cierto? Ella también, yo tomé contacto con ella y tuve el placer de conocerla a propósito de la realización de mi tesis de magíster. Las lecciones que sacamos en estas reuniones con el Consejo Comunitario, formado por las tres organizaciones que mencioné, tienen que ver con tener mayores antecedentes en los temas que estaban recogidas por la encuesta cuantitativa y la encuesta cualitativa del proyecto, que dicen relación con las experiencias migratorias de los participantes, las redes sociales, las consecuencias de la pandemia COVID y las escalas de salud mental. Uno de los elementos que fue muy mencionado por parte de las organizaciones tuvo que ver con la extensión de nuestro cuestionario, en base a las experiencias que ellos, o algunos de ellos, habían tenido haciendo investigación, en particular en el Servicio Jesuita Migrante. También otros temas aparecieron como la privacidad o la tranquilidad del hogar, temas de autoidentificación que eran un poco sensibles o complejos, conocer cómo se autoidentificaban los migrantes de nacionalidad haitiana, etcétera. Fuimos revisando varios elementos de la encuesta cuantitativa, tanto el elemento general como las alternativas que estaban contenidas en ella. Asimismo, revisamos el tema de las compensaciones o retribuciones a los participantes, que en este caso tienen que ver con una SCAR para compras en una cadena de supermercados. Y lo mismo respecto a compensación por semilla, ¿sí? Conociendo un poco el atractivo, la pertinencia de estas retribuciones. Ahí, Teresita, podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Otro elemento que es parte fundamental del proyecto fue la creación de un folleto, ¿sí?, que dio alguna información sobre salud mental, en particular sobre depresión, información que sacamos de OMS y de Ministerio de Salud, también sobre algunos elementos para tener atención en salud mental en Chile, ¿sí? Con esto me refiero al estatus migratorio, a las normativas que rigen en Chile para que las personas migrantes puedan recibir atención, y unos recursos para la salud mental. Entonces ahí también compartimos información sobre las organizaciones que ya mencioné, algunos datos sobre el Ministerio de Salud, sobre las garantías
GES, etcétera. Este folleto está realizado en español y en creol. Se le entrega a todos los participantes del proyecto, todas las personas que participan tanto en la entrevista cuantitativa como cualitativa. Intentamos que tuviese información de utilidad expresada en términos sencillos, ¿cierto? Partiendo por informar qué es la depresión, ¿sí? Cuestionar o expresar algunos mitos frecuentes respecto de la depresión, como por ejemplo que no es una enfermedad real o que es un síntoma de debilidad. Expresar los derechos de los migrantes, hablar del decreto 67, por ejemplo, de la posibilidad que tienen de, independiente de su condición migratoria, acceder a un consultorio de salud, ¿cierto? Y pedir un calificador de FONASA-A, la posibilidad de, en base a esta calificación de FONASA-A, acceder a las garantías de atención de salud, la garantía GES, control de niños sanos, y explicar también cuál es la cadena, ¿cierto? Cuál es la secuencia que se sigue en el sistema de salud en Chile para obtener atención en salud mental, que generalmente parte del SOME, ¿cierto? Dentro del consultorio se conocía como atención primaria, y luego la atención médica general, donde es posible acceder a atención ya más especializada en salud mental. Aquí contar que parte de los elementos del proyecto tienen que ver con ofrecer, y eso también está recogido en el folleto, atención psicológica puede ser atención en crisis, puede ser psicoeducativa, contención emocional, más no psicoterapia, para los participantes que a partir de o luego de ser aplicado el instrumento con ellos, reconocen o perciben tener algún problema de salud mental. Se les ofrece esta atención, todos los encuestadores o entrevistadores del proyecto lo hacemos, y se dan los datos de contacto, el correo del proyecto, y en este caso yo soy la psicóloga que brinda esa atención, mi número de celular. Del total de encuestas que se han realizado hasta ahora, contarles que solamente una persona ha solicitado atención. Fue un proceso un poco complejo, porque desde la primera solicitud en adelante tuve que hacer aproximadamente 3 seguimientos para coordinar la hora. Finalmente esta se llevó a cabo, una sesión extensa de más de 1 hora de duración, y se trabajaron algunos elementos psicoeducativos y de la red. Afortunadamente esta persona ya tenía en proceso una solicitud de atención psicológica en su consultorio de referencia. Y por último, voy a presentar los instrumentos que se están utilizando en este momento en el proyecto. Estas son la escala del Centro de Estudio Epidemiológico, que es un instrumento que cuenta con 20 reactivos o 20 preguntas, que se ha utilizado extensivamente en población migrante, mide síntomas de depresión, se ha utilizado con migración mexicana y latino en Estados Unidos. También con migrantes internos en China y migrantes turcos, ¿cierto? Esta escala tiene un valor de 0 a 60 puntos. Cada una de las afirmaciones que tienen que ver con sintomatología depresiva es respondida en términos de frecuencia respecto a 7 días. ¿Ya? Entonces, en este caso el enunciado, ¿cierto? O el reactivo se responde si el síntoma sucede 1 día a la semana, 1 o 2, 3 o 4, 5 o 7. Es una escala que está validada en español. Y la segunda escala
es la escala Samila-Sante, ¿sí? Que fue creada luego del terremoto en Haití el año 2010 para evaluar de manera culturalmente apropiada la sintomatología en salud mental de la población haitiana. Esta es una escala, ¿cierto?, que tiene 13 preguntas y también se responde en términos de frecuencia de aparición de los síntomas, pero respecto de 15 días. Entonces, tienes reactivos de 1 a 5 días o ningún día, 6 a 9, 10 a 15. Sí, y también entrega información respecto a la posibilidad de un cuadro clínico de tipo depresivo, abordando temas como fatiga, ansiedad, problemas de concentración, tristeza, problemas de sueño, de apetito y pensamientos suicidas. Bueno, terminado esto, ahora los voy a dejar con Cristel, Judelen Cristel, que es parte del proyecto de investigación como entrevistadora y traductora. Ella les va a contar su experiencia primero en la toma de Cerrillos, donde hemos realizado la primera parte de las entrevistas, y también como primera semilla del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todas y a todos. Les saludo. Como Mercedes dijo, mi nombre es Judelen Cristel. Me siento contenta poder participar con ustedes y sobre todo explicar un poco sobre mi experiencia en la toma y tanto como en el proyecto. Para hablar sobre la toma, primero me gustaría por lo menos venir como entré, porque recuerdo que como cuando después que pasó el terremoto allá en mi país, es que muchas personas se quedaron, bueno, sin nada no puedo decir que le quedaron porque se rompieron todo, la casa, los autos, la tierra, como hubiera, si entra uno ve como la tierra se atragó los autos, atragó la tierra, atragó gente horrible, pero gracias a Dios que Dios mandaron otra persona como ayudarnos, Chile, tanto como Brasil, como dijo la Tere, Estados Unidos también nos ha ayudado mucho. Pues sí, recibimos mucha ayuda. Y de ahí nos abrieron Chile para que podíamos ingresar a trabajar. Y así fue que entraron mucha gente, entraron mucho, porque era como dijeron, wow, que ya llegó Dios para nosotros, porque tan mal estaban las cosas. Mi experiencia en Chile, cuando ya vivíamos cada uno arrendaba casas que son súper caras. Yo creo que no es un secreto que el salario mínimo está, porque no estaba, sí, porque sigue siendo bajito. Hay muchas personas que trabajan y que ganan 300,000 pesos por el mes. Imagínate, con 300,000 pesos, hay personas que tienen 6 hijos. Allá en sus países hay que tiene 4, hay que tiene 3 y hay que tiene hasta 8 hijos. Y todas esas personas están aquí en Chile y sus hijos están allá desde sus países. Y te imaginas, con 300,000 pesos para mandar solamente para la comida, esos 300,000 pesos no alcanza para aunque sea para la comida de esos niños que están allá. Y no sé cómo le contaría también de la casa que uno tiene que pagar acá también en Chile, porque a veces está en la pareja, uno está trabajando y el otro no. Y de esos 300, tiene que salir para los niños, tiene que salir para la casa, tiene que salir también para los gastos de la micro, los metros, todo eso, hay que salir de ahí. Así que yo he visto en mi presencia sufriendo mucho población haitiana, mucho sufriendo, vendiendo en la calle,
vendiendo Super 8, saber cómo salir adelante. Y he visto también esa desesperación que tiene todas esas personas cuando va a llegar el mes para pagar la casa, el mes para mandar para sus hijos. Y de ahí uno, bueno, yo estuve en Franklin, porque igual arrendaba una casa, mi sueldo casi completa se iba para la casa. Y ahí escuché un amigo que decía, wow, ahí en Cerrillo hay terreno, que la gente están tomando terreno para construir. Yo, la verdad, con el corazón en la mano, así de susto, no sabía qué hacer, no sabía si decidir ir o no, porque wow, uno duda, uno dice, bueno, si uno la toma, ¿cómo reaccionaría el pueblo chileno, el gobierno? Uno tenía todo eso en la cabeza, wow, ¿qué hago? ¿Acepto irme y no irme? Pero, y después dijo, bueno, yo creo que si uno no va, uno lo pierde. También si uno va, uno lo puede perder. Yo creo que mejor puedo aprobarlo. Me voy. Es mejor lamentar que estoy o lamentar porque no estuve. Y entonces así me atreví y hay unos que tenía de más, los que sí sabían pelear porque nosotros no peleamos, sino los chilenos peleaban, o sea que ellos sacara y ahí con una monedita no pasara por donde por lo menos construir una casita. Y ahí fue también yo encontré una parte también que puede ser construida y ahí mi marido como el maestro y como nosotros cada uno pusimos nuestra cabeza juntos, digamos, bueno, yo te ayudo y usted me ayuda, así ponemos toda la mano juntos, cada uno se atreve a construir una casita para uno al otro. Y ahí empecemos a hacer las casitas y a pesar de que encontremos mucha crítica, porque no lo niego, sí, estuvimos mucha crítica, mucho insulto también por parte de los vecinos del Cerrillo, que decía que nosotros no teníamos derecho a meternos ahí, pero yo creo que en el momento nosotros no estuvimos pensando que si nosotros no teníamos derecho, porque lo único que veíamos es salir adelante, es no dejar a nuestros hijos morir del hambre, es no quedarnos en las calles, es por lo menos tener un lugar, aunque sea, yo dije en mi cabeza, aunque si me deja vivir, aunque sea 2, 3 años, para mí está bien, porque con esto uno, por lo menos uno se salva a sus hijos por esos 2, 3 años del hambre, y allá, porque allá como ahora en estos momentos, bueno, desde que yo crecí, tengo 33 años, yo siempre he visto que allá siempre se paga el colegio, el médico se paga, todo se paga. Entonces, cuando la gente tuvieron esa oportunidad de construir esa casita, porque, bueno, nadie tenía plata, pero gracias a Dios, con esa llegada de ese 10% que llegó, la gente se aprovecha, porque los materiales no, ahora sí están caras, pero cuando atrevimos a llegar del mes de junio, en la toma de Cerrillo, no estaban tan caras. Ahora se subieron un poquito la cosa. No sé si es porque muchas personas se están construyendo, pero sí subieron un poquito. Pero con ese 10%, el primero y el segundo, la gente hicieron mucho. Hicieron mucho, quizá para muchos no, pero para nosotros son mucho, porque esa plata nos sirvió para construir esas casitas, porque cada uno ayuda a otro. Y así fue, mi experiencia así fue que fue compartida. Así que la plata que ya pagaba la casa me sirve mucho para la comida de mis hijos, también para el colegio, porque uno tenía ese susto cada vez que va a llegar el año del colegio. Uno tenía el corazón en la mano, uno tenía como con lágrimas, lo pasaba llorando, uno trabajando, uno lloraba. Y cuando ya Mercedes me llamó, por lo menos me practicó como ella me invitó para participar en ese proyecto, yo contenta, le dije, sí, claro, me gustaría participar. Y mi experiencia también como traductora, dije, wow, tengo que traducir. Cuando dije, bueno, es mi primera vez, y entonces sí quería participar, sí quería traducir, pero sí tenía como miedo también.
ay, si la traduzco, y si no es así, y entonces todo tenía, pero igual tenía el entusiasmo de hacerlo, tenía la gana de hacerlo. Y cuando ya con mucha paciencia, la Teresita y Mercedes tomaba tiempo como para enseñarme, me sentía como una niña que como que está aprendiendo a hablar, como una niña como se está aprendiendo a caminar, pero sí estuvieron como mucha presencia, por eso le agradezco mucho a Mercedes y a Teresita por su paciencia, también por su cariño, el amor, porque ellos me enseñan de una forma que no siento como te estoy aprendiendo, sino es como si yo fuera ya parte del proyecto. Y ahí fui aprendiendo, eso me daba más fuerza para participar y para aprender también. Y de ahí estuve como estaba aprendiendo con el tablet, no sé si le daba cuenta, como yo tenía la mano temblando. Así que decía, ¿lo estoy haciendo bien o no? Pero también, pucha, y tenía como esas lecciones de piloteando la encuesta y dije, wow. Y después me iba gustando, tenía más intereses para aprender y para hacerlo, porque sí tenía ganas de ser la primera semilla. De ahí después textura sin primera semilla, y ahí voy como hablando con la gente, animarlo para que la gente entiende de qué se trataba, porque trataba por lo menos de acercarme a ellos, de ser su amigo, de ser como su compañera, como ser su paisano, para que me podía entender, para que podamos llegar más lejos, porque para mí sí es importante que eso se sabe lo que estamos sintiendo, que se sabe cómo nosotros tenemos esa preocupación de salud mental, cómo nos aforramos en todos los países donde todo nos ofrece la ayuda, cómo nosotros siempre tenemos ese interés de aprender. Pero la verdad, lo que más me preocupa ahora es por qué se está yendo. Mucho se está yendo ahora por el problema que hay ahora. Primero, la pandemia. Primero, la pandemia es una causa que nos perjudica mucho, y después ese cambio de la ley, porque mucha gente está afuera por sus hijos. Yo estoy afuera porque quiero ayudar a mis hijos, pero de nada me sirve si estoy haciendo todo ese esfuerzo y no puedo tener a mis hijos conmigo. Entonces, esas personas están yendo porque todo tiene ese mismo problema, no pueden traer a sus hijos. Ahora no es por dinero ni por el trabajo, sino porque el gobierno no lo permite. No sé explicar por qué, porque le piden la definitiva. Cuando tiene la definitiva, tiene otro problema que la gente no pueden hacer como esos trámites para traer a sus hijos. Yo creo que mi experiencia fue mucho y también fue horrible porque uno llega triste, porque cuando uno llega uno ve lo lejos que uno viene y uno ve también cómo le complica la cosa después, porque, wow, es, es, es mucho, Tere, es mucho, compañero. Oye, Cristel, me gustaría que sigas platicándonos todas estas experiencias y para un poco platicarles y mostrarles algunos de los resultados de las encuestas que hemos realizado, que tiene que ver con lo que nos estás contando sobre el problema de regularizarse, también cómo se siente la gente en Chile. Entonces, Mercedes, no sé si podrías platicarnos sobre esta diapositiva y también me gustaría que Cristel nos contara qué opina sobre la pregunta que está a la derecha, en donde estamos haciendo la pregunta de qué grupo se siente parte. Y apenas hemos hecho 37 encuestas, son pocas, pero igual hemos aprendido mucho mientras hemos estado haciendo las encuestas. Ok. Sí, presentamos ahora unos datos muy generales de lo que han aparecido como resultados, ¿cierto? Hasta ahora con estas 37 encuestas. Pero hay cosas interesantes. Primero, decir que la media de edad es de 34, con un rango que va entre 19 y 59 años. El estado civil es prácticamente 50%, con 18 personas solteras y 19 casadas o con pareja.
El nivel educativo, el 65%, el rango más grande, tendrían primaria completa o más, mientras el 27% sería primaria incompleta. Y otro antecedente muy importante, ya Cristel lo mencionó, tiene que ver con los hijos. Así que el 30% de los encuestados señala que tiene hijos viviendo en Haití, están separados de sus hijos. Respecto a la pregunta de qué grupo te sientes parte, esta es una pregunta que tiene que ver con la identificación, con la autoidentificación. Es una de las preguntas que trabajamos en extenso con los organismos del Consejo Comunitario, porque, por ejemplo, en la literatura, ¿cierto? Estados Unidos, por ejemplo, utiliza términos que no se utilizan en Latinoamérica y desconocíamos si en Haití también se utilizan o no se utilizaban, por ejemplo, negro o afrodescendiente, ¿no? Que son términos legítimos de autoidentificación en algunos territorios. En este caso, el 54% de nuestros encuestados declaró autoidentificarse como haitiano, ¿sí? 43% como migrante, y tenemos un resultado que es un poco curioso, ¿cierto? Que el 6% se autoidentifica como chileno. ¿Ya? Como afrodescendiente ninguno, consideramos esa categoría, pero hasta ahora no ha sido utilizada. Cosa que también es muy novedosa, porque es una categoría típica de poblaciones afrodescendientes, digamos, y es un término que teóricamente es normativo en las ciencias sociales, pero no lo encontramos aquí. Gracias, Mercedes. Quiero rápidamente pasar, y esto tiene que ver con lo que estaba comentando Cristel. Tenemos preguntas sociodemográficas sobre la situación actual y algo que nos sorprendió mucho es que un número alto, casi el 80%, reporta que su situación económica es desfavorable. Ahí reunimos categorías de mala y muy mala, y si vemos la situación actual laboral, un porcentaje muy alto no tiene trabajo. Y esto lo estamos presentando por sexo, porque muchas veces las mujeres se quedan en casa, pero los hombres también reportaron un alto porcentaje de no tener trabajo. Y tenemos algunas preguntas sobre la pandemia que agregamos al final, así cuando empezamos a hacer las encuestas. Y muchas de las personas, y ahora les voy a enseñar esa gráfica, cuentan que una de las consecuencias de la pandemia principalmente ha sido que su situación económica ha empeorado. Y esto no es sorpresa, está pasando en todo el mundo, pero es relevante sobre todo para la población migrante. Rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo y me interesa que hagamos algo de reflexión con Cristel, y si alguien tiene preguntas, que hagan las preguntas. Les quería mostrar brevemente, parte de lo más importante de este proyecto es tratar de evaluar la situación de salud mental de la población, y con la primera escala que comentó Mercedes, un 30% de las personas que hemos encuestado muestra síntomas de depresión, pero con la encuesta que está en creol, originalmente hecha, solo un 11%. Entonces, en realidad llevamos muy pocos encuestados para determinar qué está pasando, pero justamente por esto queríamos utilizar dos instrumentos distintos para tratar de hacer una medición de validez interna. Y algo importante es que en este momento estamos haciendo primero las preguntas de las 20 preguntas del centro epidemiológico, y esta cuestión de la frecuencia, de cuántos días te sentiste así, al principio las personas los confunde, y ya para el segundo instrumento se sienten más cómodos. Entonces, una vez que lleguemos a la mitad de la muestra, vamos a cambiar el orden en el que estamos haciendo la encuesta. Y esto me parece también que es interesante, y es lo que comentaba Cristel cuando estaba contando su testimonio. Tenemos muchas preguntas sobre experiencias migratorias, las razones por las cuales salieron de su país. Y a mí algo que me ha sorprendido mucho, porque yo pensé que los haitianos no querían venir a Chile, es que les estamos preguntando si tenían intenciones de emigrar a Chile cuando salieron de su país, y un 73% han dicho que sí. Y esto también nos los ha compartido Cristel, que hubo facilidades para los haitianos
para migrar a Chile, aunque cuando llegaron se encontraron con muchos obstáculos. Y de hecho le voy a pedir a Cristel que si nos puede comentar algo sobre el punto. Y bueno, estas son las preguntas que les estábamos platicando sobre la pandemia, que estamos haciendo algunas preguntas de si sienten que la pandemia ha afectado su vida y un 60% comenta que tienen problemas económicos. Y también algo bien interesante, que de hecho me gustaría, Cristel, que nos contaras si se está yendo mucha gente de la toma, porque muchos están diciendo que quieren irse a otro país, regresarse a Haití, pero parece ser que hay gente que por distintas razones ya no está tratando de quedarse en Chile. ¿Y podrías contarnos por qué, Cristel? Gracias, Tere. Sí, la gente, hay muchas de las personas que sí, que dicen que sí, la situación está muy mala. Es que sí, es la verdad, porque si se nota, vas a ver que más de la mitad, o sea que más del 90% de lo que contesta que la situación está muy mala, es todo lo que no tiene documento. Porque esas personas, cuando van al trabajo, le piden la residencia definitiva. Pero esta residencia definitiva hay que darle el presidente pide para que la persona esté trabajando para que la persona la tenga. Así que igual esas personas se está sufriendo porque esas personas, a pesar de que no están con toque de queda, no puede vender a la calle, no. Así que lo más que sale más adelante, si la persona podía vender la ropa en la calle como hacían, pero con la pandemia no pueden mucho como lo hacían. Entonces, todas esas personas sí tienen la situación muy mala, porque del medio de eso que esas personas tienen sus hijos. Uh-huh. Tienen sus Entonces, hijos en sus países. Y lo sí. poco que ellos ganan. Y ha sido difícil este tema de reunificación familiar y de regularización de documentos. Sí, mucho, es muy difícil. Muy difícil porque puedo dar un testimonio sobre mí, porque ya yo posturé, a pesar de que estoy trabajando con un contrato, me posturé, ya tengo un año y está 5%. ¿Te imaginas que si yo no tuviera trabajo, que estoy posturado, está 5% en un año, este año sin trabajar, con 3 hijos en Haití, ¿cómo estaría? Yo me moriría, la verdad, yo me moriría porque la verdad, esas personas, esos migrantes, tienen mucha fuerza, Dios le da mucho, ellos tienen que agradecer a Dios todo el tiempo porque una persona que no está trabajando, que no tiene los papeles, que tiene sus hijos en Haití, y esos niños, hay que pagarle el colegio, hay que darle de comer, y porque la plata de Chile no rinden allá, porque para uno mandar para la comida, para que la persona se come, o sea que informalmente, porque no normal, hay que mandar por lo mínimo 250,000 pesos chilenos para la comida, solo para la comida. Y si esta persona tiene como que comprarle zapatos, ropa, que pagarle casa, que pagarle el colegio, comprando los libros para esos niños que están allá. Claro que está muy mal, Tere, muy mal la situación, muy mala. Muchas gracias, Cristel. Que me gustaría nada más ir cerrando para ver si hay algunas preguntas de la audiencia y comentar algo un poco de los siguientes pasos y reflexiones, porque hay muchísimos temas de los cuales hablar. Creo que podríamos estar aquí 3 horas. Pero bueno, la idea es seguir realizando las encuestas y las entrevistas en distintas comunas en Santiago, en Tijuana, espero que en enero. Y de hecho, gracias a Cristel hemos pedido los contactos de algunas personas que se están yendo de aquí a Tijuana. Entonces ya tenemos contacto con personas que están allá. Entonces la idea es llegar y ya tener algo de redes para también platicar con la comunidad que está en Tijuana. Y bueno, todos hemos estado siguiendo las noticias, pero la incertidumbre en Haití, lo que está sucediendo puede asociarse también con más personas saliendo, pero también con temas de salud mental por la incertidumbre y por todo lo que está sucediendo.
Y otra cosa importante es que es posible que haya cambios en la política migratoria en Estados Unidos. Muchas de las personas que se están yendo tienen esperanzas de cruzar. Entonces, estos son temas que van a seguir apareciendo en este año y que son relevantes para este estudio. Y me gustaría, antes de pasar a las preguntas, agradecer al equipo, que sin ustedes nada de esto sería posible, a la comunidad de la Toma de Cerrillos, que nos reciben como si nos alimentan, nos cuidan, y a las organizaciones del Consejo Comunitario. Importante mencionar que la estudiante Yijing Chen nos ayudó con el análisis de los datos, y lamentablemente no pudo presentar ella, pero estamos muy agradecidos con ella, y a otras personas que han estado colaborando en el proyecto, como la doctora Isabel Gil, la doctora Claudia Raful, Natalie Peña nos ayudó con el diseño del folleto, todas las fotografías son de Pablo Zamorano, y este proyecto está financiado por un Fondesit de Iniciación. Y ahora no sé si haya preguntas, no sé, Esteban, si todavía tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí, démosle tiempo. Hay una pregunta que ya se formuló ahí de José Cabezas, que pregunta: ¿cuál ha sido el rol de distintas organizaciones internacionales en la ayuda de viajar de Haití a Chile? La Iglesia Católica en particular. ¿Cuál ha sido su rol y acompañamiento una vez ya llegado al país? Cristel, ¿tuviste tú alguna experiencia? Bueno, la presencia de la iglesia y de las religiones es muy importante para la comunidad haitiana. ¿Hubo ayuda de las iglesias, Cristel, para viajar a Chile o no? ¿Cómo pagaba la gente sus viajes? Yo creo para ir para Haití sí hubo ayuda porque había un grupo que no aguantaba más el sufrimiento, dormía en la calle de la deuda de no poder pagar la casa. Sí hubo un grupo que estuvieron como más de 15 días durmiendo afuera de la embajada de Haití porque sí se quería regresarse en sus países porque esas personas, hay alguna parte de esas personas vienen a Chile pero engañados. Hay que sí querían venir, pero hay algunos que vienen pensando que las cosas le iban mejor, pero cuando llegaron se les empeoraron las cosas, porque hay muchos que tenían su casita en Haití. Al querer venir acá, voluntariamente, la persona le decían que le iban a conseguir trabajo, que aquí las cosas están buenísimas. Entonces, esa persona por buscar una mejor vida, vendió su casa, vendió su terreno que tenía, lo último que tenía para salir adelante, lo vendió para ingresar en Chile. Hay muchos que sí tenía su negocio, o sea, que su comercio, que sean de poquito, pero sí esa plata tomaron todo para pagar el pasaje para venir para acá, pero al venir que ellos saben que las cosas le iban a ir mucho mejor porque es un país extranjero, como siempre se viaja y después salen adelante, hay trabajo. Entonces ellos venían con esa mente positiva, que iban a encontrar trabajo para tener más de lo que ellos gasten. Y Claro. eso está pasando con esta gente. Nadie le ayudó a integrar, sí, le abrieron la puerta, pero el pasaje lo consiguieron ellos. Muchas gracias, Cristel. Había una pregunta, estoy viendo las preguntas. Fernando Salinas había preguntado antes si podrían dar más información acerca del guión de la entrevista respecto a la conceptualización del estudio y qué hay de resiliencia. Sí, muchas gracias por la pregunta. No lo mencionamos porque es muy largo, pero tenemos una sección de preguntas sobre apoyo de redes sociales. Y de hecho esas preguntas son interesantes porque preguntamos si tienen personas que les ofrezcan ayuda, amor, que les presten dinero, y también preguntamos de qué nacionalidad son esas personas, también para tener un poco de idea qué tanto interactúan o qué tanto hay comunidad entre los haitianos y los chilenos. Y sí, creo que la forma en la que hemos conceptualizado el estudio es ausencia de síntomas de depresión, pero también hay preguntas sobre si sienten optimismo sobre el futuro, si se sienten contentos, si tienen esperanza. Entonces eso no lo reportamos, pero sí lo estamos preguntando.
Así que muchas gracias por tu pregunta. Había una pregunta de Luis Herrera Lazo: ¿qué similitud encuentran entre los haitianos quienes emigran hacia Chile y quienes emigran hacia México? No, ahí la verdad es que yo creo que sería la comparación a lo mejor de migrantes que están yendo hacia otros países. Cristel, ¿tú crees que hay similitud entre los haitianos que vienen a Chile y que van a México? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? ¿Me lo podrías como explicar un poquito mejor? Yo creo que la pregunta va por el lado de las características, a lo mejor el objetivo de migrar hacia Chile o hacia México. O sea, yo creo que al final muchas de las personas con las que hemos platicado que se van a México es porque quieren cruzar Estados Unidos. Sí, sí. Sí, eso es la verdad. La gente se van para México. Bueno, algunos, como digo que tengo mi hermana que está en México, ella tiene más de años allá, casi 2 años, porque ya le va bien en México, tiene su papel normal, sus hijas también están con ella decidió quedarse, pero muchos que lo que salen de aquí de Chile, que se está yendo a México, no es para quedar a México, ellos se van con esto positivamente, que ellos sí pueden cruzar a Estados Unidos, porque de ahí tiene familiares que la reciben, sí. Ellos las cosas le van a ir mucho mejor que acá en Chile, tanto como en México. Gracias, Cristel. Esta pregunta creo que la discutimos el sábado que nos reunimos, de Nicolás Montalva. ¿Qué interpretación tienen respecto a la autoidentificación como migrante versus haitiano? ¿Hay otros grupos de migrantes en la toma? Sí, sí hay otros grupos de migrantes en la toma, aunque en su mayoría son haitianos, pero también hay peruanos, ecuatorianos, colombianos y hay algunos chilenos también, ¿verdad, Cristel? ¿Y por qué crees que hay gente que dice que se siente migrante versus haitiano? De hecho, en esta pregunta está la opción de contestar más de una. No son estudiantes. Yo la pregunté, le pregunté a ellos por qué se siente inmigrante. Me dijeron que sí, me siento inmigrante porque inmigré a Chile. Así mismo me dijeron. Y creo que hay personas que contestaron migrante y haitiano, porque esa era una opción en esta pregunta. O sea, podían identificarse con todas las categorías. Entonces, esa pregunta nos costó mucho trabajo hacerla. No sé si se me está pasando alguna pregunta. De Araucaria Luna, sí. ¿Han podido encontrar instancias culturales donde identificarse con sus propias tradiciones, Cristel? ¿Cómo? Como a lo mejor espacios culturales en Chile en donde tú te sientas identificada con tus tradiciones. No sé, por ejemplo, a lo mejor en la iglesia, en el canto. Sí, hay contradicciones de la iglesia porque como puedes notar que 80% de la población haitiana son creyentes y aquí en Chile no valoran eso, como que no hace sentir como para ellos Dios no existe. La verdad también eso es problema para nosotros. Y en el tema cultural, o como o sea, a lo mejor prácticas que ustedes hacían en Haití, ¿las mantienen en Chile? O... La pandemia no podemos y eso nos hace sentir muy mal también. Por no poder adorar porque abren todo y nosotros nunca escuchamos que abrieron las iglesias. Y es un gran problema también. Hay muchos que se quieren ir porque dicen que sí, ellos quieren adorar a Dios como ellos por costumbre lo hacen. Ahora ya estamos acercándonos a las horas de cierre y quiero agradecer a las tres expositoras por la discusión de hoy, a Teresita Rocha, a Mercedes Mercado y a Yuelín Cristil, y decirles que vamos a estar expectantes a escuchar lo que sucede en el otro lado del estudio, en Tijuana. Cuando tengan resultados podemos ver la posibilidad de hacer una actualización.
y junto con agradecerle a ustedes tres, yo veo ahí que en el chat le llegaron muy buenos comentarios también. Quisiera anunciarles a todos, dejarlos invitados, que el 18 de agosto, a la misma hora, a las 2:30, vamos a tener otra cátedra de Sociedad y Salud, y en esa ocasión va a exponer Francisco Cuncilla, que es exdirector del Observatorio Interamericano de Drogas de la OEA, y él va a continuar una conversación que hemos estado trabajando en el Centro de Investigación en Sociedad y Salud, también en presentaciones anteriores que tienen que ver con políticas de drogas y propuestas de estas políticas de drogas. Así que muchas gracias a las expositoras, también a los panelistas. Creo que esta discusión ha sido muy interesante. Y no sé si quieren dejar algún correo de contacto o alguna forma, porque hay personas de repente que pueden haber quedado con ganas de preguntar algo y no alcanzaron. Quizás puede ser bueno anotarlo ahí en el chat y dar esa posibilidad. Y si no, pueden buscar ahí nuestra información en la página web del Centro de Investigación en Sociedad y Salud. Ahí también aparecen nuestros datos de contacto. Sí, ahí anoté mi correo y muchas gracias a todos por conectarse y gracias a Cristelia Mercedes. Gracias. Perfecto. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao a todos. Chao a todas. Chao. Chao.